Bueno, hace un tiempo venimos hablando de los nuevos billetes que se van a lanzar en la República Argentina. Sí, señor. Los de 10.000 10.000 y los de 20.000. 20.000. El de 20.000 le tengo pánico. Qué miedo, O sea, cuando tengamos creo que esos billetes de me perderlos. lo voy a atar con cinta scotch. Sí, por favor, para no perderlos. Hace relativamente poco, un par de meses diríamos, salieron los billetes de 2.000. Ya, bueno, en realidad salieron el año pasado, pero masivamente se empezaron a circular, creo que este año, más que nada, que empezaron como ya a darlo los bancos, los cajeros y demás, que es el billete de 2.000. Y siempre nos preguntamos, siempre nos dio curiosidad el tema de las personas que están homenajeadas en los billetes. ¿Por qué se los eligen? Claro, sobre todo eso, ¿no? O sea, que si son realmente merecedores... Si vale la pena, claro. De estar en un billete, ¿no? Un billete que me parece como un homenaje. Sí, por supuesto. Siempre está asociado el tema del homenaje, o uno piensa en los homenajes con los feriados, tal vez, ¿no? Pero estar en un billete es grosso. Estar en un billete es grosso. Sobre todo también pienso en los descendientes de esa persona que está en el billete. Olvídate. Tipo, por ejemplo, en el de 2000 tenemos a la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo. Descendientes de ambos, tener mi bisabuelo, tomá, acá está en el billete de 2000. Bueno, vamos a hablar de todo esto con una persona que sabe muchísimo de historia, a quien me da mucho placer, mucho gusto presentarlo al aire. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo Calabria. Él es docente universitario, escritor, historiador, colabora y escribe habitualmente en el auditor.info, donde nosotros también leemos muchísimo sus columnas y sus notas. Marcelo, acá Diego y Jimena te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego, Jimena? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, nos alegramos mucho, Marcelo. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el del billete y los próceres, las personas que están en los billetes. Y todo surge porque, hablando con Jimmy hace unos días atrás, bueno, salió la noticia esta de que ya van a entrar en circulación los billetes de 10.000 y casi para fin de año se anuncia la salida del de 20.000. Pero en el de 10.000, por ejemplo, van a estar las imágenes de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle. Todos conocemos un poco la figura de Belgrano, un poco más, un poco menos. Digo, ya estuvo también el billete de 10 pesos. En el colegio, o sea, es, viste, estudiado. De hecho, hay por supuesto. muchos colegios llamados Manuel Belgrano y demás. Sí. Pero por ahí... Históricamente, recuerden que él y San Martín han sido las dos figuras que en todos los billetes, desde que empezamos a imprimir moneda en el país, han estado casi siempre. Claro. Mirá, ese dato, por ejemplo, no lo tenía, que son como las dos personas que atravesaron distintos tipos de moneda, que la Argentina, tuvo muchísimas a lo largo de su historia, siempre aparecieron. Perdón, yo los escucho un cortado, espero que ustedes me escuchen bien. Te decía que justamente, por ejemplo, desde uno de los primeros billetes que se imprimió en 1853, que lo imprimió el Banco de Buenos Aires, que yo aparte soy coleccionista, está la figura de Belgrano y Martín, los dos enfrentados, en uno de los primeros billetes que empezó a circular en la provincia de Buenos Aires. Así que han estado históricamente. Porque hay que tener en cuenta, yo los escuchaba atentamente recién en la introducción, que la idea de poner billetes, monumentos, bienes históricos de un país, de cualquiera, el nuestro y cualquiera, también tiene un sentido de alfabetización, es decir, cuando no había medios masivos de comunicación, cuando no había impresiones masivas, una forma de alfabetizar era también la moneda, por eso muchos países incluso siguen manteniendo el cara de sus reyes, los europeos, por ejemplo, es una forma de hacer conocer y de difundir la imagen. Imaginen ustedes que la imagen de Belgrano y Martín, incluso de 1860, aunque el país supieran quiénes eran, no se conocía su imagen, no había tantos medios gráficos de impresión y demás. Entonces la moneda era una forma de alfabetizar también, ¿no? Bueno, en este caso el billete de 10.000 va a servir, en relación a esto que vos decís, para conocer un poco la figura de María Remedios del Valle. Digo, por eso todos conocemos un poco la figura de Belgrano, pero la de María Remedios del Valle permanece todavía un poco desconocida, y estar en un billete, la va a poner en agenda. Por lo menos la curiosidad, ¿no? Claro. Decir, bueno, o sea, ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué representó también para la historia del país, no, Marcelo? Bueno, a mí me parece muy bueno, es decir, en general a mí me parece bien
Alguna vez lo escribíamos también para unos colegas suyos nacionales. Me parece bien poner tanto personajes históricos como a monumentos o lugares del país, porque sigo creyendo que es una buena forma de representar lo mejor que tenemos, ¿no? Lo que tiene nuestro país. María de Remedios del Valle, que es contemporánea de Belgrano y por eso es muy bueno, que es una buena decisión incluso de argumento histórico, fue llamada mucho tiempo la madre de la patria, porque las mujeres no tenían una participación activa en las guerras y como milicia y como ejército. Ella y sus hijas fueron primero auxiliares, lavanderas, cocineras del Ejército del Norte y después intervinieron en batalla, como lógico. No quedaba otra, en un momento de guerra no se distingue en el fragor de la batalla. Y fue reconocida muchos años, como suele pasar, casi ya a los finales de su vida, con una pensión que incluso ella después rechazó. Y ahí Gregorio Arao de la Madrid y Viamonte tuvieron mucho que ver en reconocer a esa mujer que pedía en el atrio de una de las iglesias de Buenos Aires. Y fue una heroína al estilo de quizás la que más conocemos nosotros, Juana Zurduy, claro. Que estuvo también en los billetes, y está muy bien que así sea. Son heroínas que en una época donde las mujeres en la historia tenían un rol quizás no reconocido, porque no es que no participaron, también mucha gente desconoce el famoso motín de los fusiles, que fue encabezado por Remedios de Escalada, la jovencita antes de casarse con San Martín, y otras damas patricias encabezaron la famosa revolución de los fusiles, y muchas cosas sí que han quedado ocultadas o no muy conocidas. La vida de Remedios del Valle y su servicio en realidad es justo que estén al lado del gran Manuel Belgrano. Uh-huh. ¿Cómo te imaginás, Marcelo, que es el proceso o el debate de, bueno, a quién poner en los billetes, ¿no? A quién elegir, a qué, bueno, o sea, qué partecita de la historia argentina trasladar a estos billetes nuevos y, bueno, de alguna manera, como decíamos al comienzo de la nota, rendir un homenaje, ¿no? O sea, como... ¿Cómo nacerán las ideas o qué nombre se empieza como a barajar? Sí, es buena pregunta. Yo desconozco en la actualidad. Les puedo contar cómo era hace muchas décadas atrás. Eran normalmente a propuestas del Congreso, es decir, distintos legisladores, incluso así pasó. Hay un viejo proyecto en su momento cuando se logró la fecha de Güemes a nivel nacional para poner a Güemes, por ejemplo, y que no se concretó. Pero hace muchas décadas atrás era el Congreso quien proponía las imágenes de los billetes. Ahora lo desconozco, quizás digo algo inexacto, entiendo que es directamente el Banco Central, claro, quien dispone, no sé cuál será el mecanismo. Sería bueno, ya que lo decís y lo planteás, quizás que los ciudadanos, la ciudadanía, a través de los representantes en el Congreso, volviéramos a la práctica de proponer. Por ejemplo, hace tiempo se propuso a René Favaloro para una de las imágenes de los billetes, y yo juntaron firma en una de estas plataformas. A mí me parecía, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de escucharlo, me parece que sería una gran persona, pero bueno, hay muchas personalidades que podríamos ir intercalando, ¿no? El tema es si realmente es un homenaje, por ejemplo, hoy o no es un billete que al día los días se desvaloriza, pero más allá de la chanza, la moneda sigue teniendo un aspecto de representación nacional y de comunicación muy importante, ¿no? Sí, Marcelo, y me quedo, bueno, digo, te conozco hace mucho tiempo por leerte, por seguirte y esto de la historia y demás, que también vos hablabas en el inicio de que al principio, cuando se elegía los personajes o se determinaba quién iba a estar, era una forma también de educar, ¿no? De mostrar determinados personajes que merecían un lugar ahí. También pienso que te muestra un poco el momento histórico del país. ¿Por qué? Sí, claro. Porque, por ejemplo, el billete de 20.000 va a tener un personaje que va a ser Juan Bautista Alberdi, que
que desde diciembre a esta parte apareció nuevamente como un personaje histórico referente para el signo político actual que se está viviendo y que se está transitando. Esto fue así a lo largo pienso en el billete de 100 pesos con Eva Perón, digo, cuando era el kirchnerismo que estaba en el gobierno, digo, siempre... pasó con Rosas cuando se hicieron la repatriación de sus restos. Exacto, tal cual con el billete de 20 pesos. De 20 en la época de la presidencia de Menem. Sí, son épocas, son signos de época. No me parece mal, no está mal, por ejemplo. No, y lo pensaba, perdón, que te interrumpa, Marcelo, pensaba a futuro, digo, cuando se estudie este momento de la historia, digo, el billete también es parte como de la situación. Claro, ¿sí? Es una señal de los tiempos, una señal de los signos, como muy bien coincido con lo que decís, una señal de los tiempos, de análisis de los tiempos. Me parece muy bien que Alberdi esté en un billete, es sin duda nuestro jurista quizás más importante. Bueno, los abogados festejan su día por la fecha de Alberdi, y fue el inspirador de nuestra Constitución, que fue muy avanzada. A veces nosotros perdemos esto, me dan oportunidad ustedes para decirlo. Nuestro país fue señero en muchas cosas, en legislación, en avances educativos. Nuestra Constitución fue señera para la época, para toda nuestra región. Fue la primera Constitución de un corte liberal modernista, pero liberal en serio, y no quiero entrar en... Sí, se entiende, pero respetando verdaderas ideas de liberalismo político, más que liberalismo económico, y verdadera protección de derechos en 1853. Y Alberdi fue el inspirador, o más fue el que logró sintetizar, porque había muchos que tenían ya esa idea. Él la sintetiza en su famoso libro Base y Punto Partidas para la Organización Nacional. Así me parece justo, y coincido con vos, es un signo de los tiempos, sin duda. Marcelo, para vos, bueno, recién decías que Favaloro te hubiese gustado que esté en algún billete, digo, siempre pensando en los tiempos, ¿no? Digo, capaz que se piensa, o pensar en algún homenaje cuando haya cerca una fecha que lo recuerde y demás, pero qué personaje histórico, como en este caso hablábamos, ¿no?, de María Remedios del Valle, que tal vez tuvo una participación sumamente destacada en la Guerra de la Independencia o en las guerras de la Independencia, y recién ahora pasa a tener como su lugar. ¿Qué personaje histórico creés vos que merecería también estar en algún billete o salir a la luz, que se conozca su historia? A mí me gustaría un billete con los 5 premios Nobel argentinos. Argentina es el único país que tiene en toda Latinoamérica la compensación de 5 premios Nobel, que no es menor, que uno puede discutir esas cuestiones a nivel internacional, si son más o menos justas, también son signos de época, eso no se puede negar, pero algo hace que nuestro país sea el único que tenga en toda nuestra región 5 premios Nobel, 3 en ciencia y 2 en humanidades, en ciencias duras o exactas y 2 en humanidades. A mí me hubiera encantado un billete con los 5 premios Nobel argentinos, por ejemplo, ¿no? Sí. Me encantaría una moneda también destacando nuestras grandes escritoras y escritores que son reconocidos en toda la lengua hispana en el mundo. Favaloro, sin duda. Me parece que tenemos... ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, el caso de Favaloro, si me permiten. Porque en una época donde tenemos que poner en valor el mérito y el esfuerzo, vaya que si Favaloro, desde su humilde lugar, muy humilde lugar donde él surge, a lo que llega a ser a nivel internacional desde la ciencia. Entonces me parece que es una forma también de valorar en estos tiempos la cultura del esfuerzo, ¿no? Del trabajo, el estudio, la dedicación, contra la cultura del facilismo, que a mí al menos no me gusta mucho. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Sí, muy interesante todo, para seguir charlando. Y bueno, y esto de que decías, ¿no? Se lo robamos al dedo gordo a Marcelo un ratito. Sí, un cariño enorme a Federico y a Lucía, sí, qué lindo equipo que tienen ustedes ahí en Radio Cito. Gracias, Marcelo. Un fuerte abrazo, gracias por este ratito y en algún momento te vamos a volver a robar del dedo gordo para charlar sobre historia. Con todo gusto, un cariño enorme. Fuerte abrazo.
Charlábamos con Marcelo Calabria, docente universitario, escritor, historiador, bueno, un poco sobre la figura de los billetes nuevos que se van a venir, así que no sorprenda cuando empiecen a circular. En este caso, el primero que va a salir es el de 10.000. El de 10.000. Creo que la figura de Favaloro siempre estuvo. Unánime. ¿No? O sea, sí, de ahí no hay... O sea, no hay alguien que pueda, creo, llegar a decir, para mí no. Y todavía no se hace. Yo creo que va a pasar, o sucede con Favaloro, lo de San Martín y Belgrano. Claro. Digo que hace 150 años que están en un billete y son figuras indiscutidas. Digo, para cualquier signo político no te va a discutir a Belgrano o a San Martín. Cosa que todavía igual no se le dé el espacio, ¿no? Esperemos que en algún momento Hasta la 1 del mediodía estamos, ¿eh? No se muevan ahí, estamos en Radio Sí haciendo todas las cosas.